Bendecidos, amados, en esta noche. Saludarles es muy grato, especialmente podernos reunir y ver en este tiempo que estamos viviendo, cuando las cosas cada día para el mundo se hacen más difíciles y de mayor confusión. Pero siempre hay un pueblo fiel, un pueblo que ama y sirve a Dios. Hoy tenemos un tema que realmente no es una enseñanza, sino más bien les voy a dar una palabra de parte de Dios a sus vidas. En la palabra hay ciertas recomendaciones que Dios hace, que de hecho deben ser tenidas en cuenta por el que las oye, por el Hijo de Dios. Por ejemplo, Yahshua dijo en una ocasión, y no entendieron hasta. Y la verdad es que él se refería a que generalmente el ser humano hace oídos sordos a la palabra o le da larga de tiempo o se acostumbra a una situación en la que no investiga si está agradando a Dios o no, o qué consecuencias tiene conformarse a un estilo de vida que no es el bíblico. Y cuando se dan oídos sordos a las recomendaciones de Adonai, cuando venimos a darnos cuenta del error, ya es demasiado tarde, cuando ya no hay remedio. Y se puede aplicar el proverbio que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y recuerdan ustedes, Yahshua hizo mención del rico y Lázaro. Y el Señor hace referencia de que el rico se dio cuenta de su error, de su desperdicio de vida, demasiado tarde. Y es que no es liviano cuando la persona se acostumbra a un estilo de vida sin consultar si está en rectitud con la palabra de Dios. El hijo pródigo fue lo mismo. Solo cuando lo había perdido todo, se dio cuenta de lo que antes tenía y cómo lo desperdició. Yo quiero esta noche mencionarles algo que yo preguntaba y siempre lo había hecho por un buen tiempo, preguntando al Señor cómo serían los días previos a su venida. Y una de estas noches, cuando tengo la respuesta de estas cosas, pues conmovió mi corazón. Y yo dije, Señor, ¿qué hacer? Y el Señor me dio esta palabra, que es la que quiero compartir con ustedes. Y es que quiero hablarles acerca del misterio de Egel Hazar, que está en Éxodo 32. Quiere decir el becerro brillante. En el Midras, cuando se lee este verso, se le compara con una novia avergonzada que cometió adulterio cuando todavía estaba bajo su toldo nupcial.
O sea, es demasiado fuerte la acusación, el juicio que se centra sobre Israel por este acto cometido. Y de hecho, quiero que ustedes analicen en esta noche y tomen un poco de meditación y reflexión. ¿Han escuchado el término entre la espada y la pared? Pues bien, eso solo significa que no solo hay dos posiciones en las que se coloca el hombre, porque no existe un término medio. Ese es un engaño. Cuando Yahvé puso a Adán y a Eva en el huerto, les dijo, todo esto pueden hacer, pero esto no, porque el día que lo hagan, moriréis. No dijo, se enfermarán, tendrán malestar. No, dijo, moriréis. O sea, no hay término medio. Cuando ellos desobedecieron a Dios, Adán dijo, es la declaración del original, que tuvo vergüenza. Estas palabras dijo, estoy en miseria, estoy en maldición, por eso siento vergüenza y me he escondido. ¿Han escuchado ustedes ese ruego profundo con lágrimas de una madre a su hijo, diciéndole, se lo ruego, por favor? ¿Y cuál es la actitud siempre del hijo? ¿Han escuchado ustedes las palabras de Yahshua cuando dijo llorando? ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Han escuchado ustedes cuando Yahvé dijo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndanme. En que te hice subir del país de Egipto y de la casa de servidumbre, te rescaté y mandé delante de ti a Moisés, Aarón y María. Pueblo mío, recuerda, por favor. Miqueas 6 relata este clamor de Yahvé. El apóstol Pablo hace el mismo ruego y él dice, los he cuidado con ternura. Fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque ustedes han llegado a sernos muy queridos. Primera Tesalonicenses. Pues permítame decirles, de mi parte, les digo lo mismo, se los ruego con amor. Porque hay cosas a las cuales nos acostumbramos y es a la desobediencia. Y a veces consideramos una circunstancia como un problema. Y no es un problema, es simplemente una circunstancia y hay que quitarla. Pero al considerarla problema, entonces simplemente oramos a ver si Dios la quita. Y nos resignamos a la circunstancia porque le llamamos problema. En Génesis 2, verso 25, para los estudiosos,
El original dice de esta manera, Baikiu Shenehem Arumin. Esto es, estaban ambos desnudos, Arumin, desnudos. Javan Beisto, Adán y su mujer. Y no estaban en desgracia, ni en miseria, ni en humillación, ni fracasados. La palabra Hadam Beisto, veló, y Shboshashu quiere decir eso. La palabra Bosh aquí sorprendentemente no tiene nada que ver con el cuerpo físico, como algunos interpretan. Esta es una declaración de que ellos estaban desnudos en cuerpo sin ninguna vergüenza antes. Pero la palabra Bosh, que significa aquí, la usan los salmos y los profetas para cuando van a decir está en desgracia. Cuando alguien emprende algo y fracasa. Se utiliza esta palabra para describir lo que es humillación, pérdida de estatus y la exposición como necio. En muchos casos, Bosh se vincula a la catástrofe en que cae Israel cuando olvidan a Dios. Y es que Israel no tuvo obediencia a Dios. Y cayó en la adoración del becerro. Cuando Moisés baja del monte, ellos sienten vergüenza, se ven desnudos, fracasados, porque habían perdido su estatus. Israel cayó de su estatus. Cayó en apostasía, en vergüenza, en miseria, en muerte, en fracaso. Pero ellos no se dieron cuenta. Ellos podían seguir cantando, levantando las manos y danzando. Ellos podían seguir sacrificando, pero desconocían que el acto que habían tomado le había hecho perder el estatus de relación. Y eso solo se notó después de unos días, cuando ya era demasiado tarde. Yahvé les había dicho estas palabras: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte. No hay término medio. Vida o muerte, obediencia o desobediencia, la bendición y la maldición, pero no hay término medio. Entonces le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Adonai tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Adonai a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, la tierra que les había de dar. Pero es que el acto está en Éxodo 32:4, cuando ellos se sintieron que Moisés no estaba. Entonces tomaron una decisión y le dijeron a Aarón que hiciera un becerro y a María que estableciera el estatus de alabanza para hacer alabanza y sacrificio al Dios que habían levantado. Y la Biblia dice que Aarón tomó el oro y le dio forma de burí, le hizo de ellos un becerro de fundición, un ejel hasahá, una figura dorada.
Esto parece sencillo, pero es que en el momento que la persona desconoce la autoridad, que fue lo que desconocieron de Moisés, tomaron malas decisiones, que les hizo perder el estatus y cayeron en maldición, en muerte, en desgracia, en vergüenza. No tenían cobertura, estaban desnudos. Eso es lo que indica la palabra Ibohashu, que está ahí en el verso que hemos leído. Ahora, escuchen el consejo apostólico para no caer en apostasía como cayó Israel. El apóstol dice, soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Yahshua, el Mesías. Nadie que se dedica al camino de la fe en gracia se enreda en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha llamado. Y aquí hay muchas cosas que tenemos que considerar porque eso es lo que es la apostasía. Ninguno que comienza el camino de la fe en gracia se enreda en los negocios de la vida. No dice que no negocie, no dice que no trabaje, está diciendo que no se deje enredar. Y una persona que se deja enredar es alguien que quiere hacer, pero no puede hacer. Algo lo tiene atado, lo tiene enredado, que no le permite hacer lo que podía hacer cuando estaba libre y no estaba enredado. Los negocios de la vida. Cuando los negocios de la vida te enredan, te impide el estudio de la palabra dedicado con libertad, la adoración a Dios con libertad, la atención de lo que Dios le llamó a hacer con realidad, porque está enredado. Y luego dice, si quiere complacer al que le ha llamado. La pregunta es, ¿a quién complació Aarón? Al pueblo. ¿A quién complació María? Al pueblo. ¿A quién tú complaces? ¿A Dios o a alguien más? A veces por complacer a alguien, desairamos a Dios. Y eso se llama apostasía. Lo triste de esto es que la persona puede estar enredado en los negocios de la vida y a la vez estar complaciendo a alguien que no es Dios y puede seguir asistiendo, sacrificando, alabando, adorando, exaltando, yendo a las reuniones, haciendo todo, pero está fuera de orden, está enredado en los negocios, va cuando puede y no complace a Dios, sino que complace a alguien que no es Dios. Según de Timoteo 2. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? No lean la palabra corriendo a la carrera, hay que meditarla, hay que reflexionarla. Porque de lo contrario vamos camino a la apostasía, habremos perdido el estatus y no nos hemos dado cuenta. El apóstol dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. Todo aquello que se opone a Dios e impone una ley, impone una recomendación o impone un consejo que le impide hacer lo que a Dios quiere que se haga, lo que está detrás de eso son espíritus diabólicos e engañadores. Y el que los escucha va camino a la apostasía.
Y ese es el gran peligro del tiempo que nosotros estamos viviendo. La palabra apostasía en el original hebreo se dice meshubá, que quiere decir volver atrás, estar sin fidelidad, vivir sin fe, que como consecuencia después viene un lamento o una sorpresa. Volver atrás. Es que la apostasía no está en aquel que se para a maldecir la palabra o a Dios. No. Es aquel que se acomoda a un estilo de vida que contradice el consejo de Dios. Entonces, es más fiel a los negocios de la vida, es más fiel a aquello que le quita los ojos de Dios y por ende no tiene fe, porque la fe es poder de liberación, la fe es poder de levantarse, de romper con las circunstancias y ser fiel a Dios. Por eso Moisés escribe allá a Israel, Deuteronomio 27, y dice, maldito quien no mantenga las palabras de Adonai, poniéndolas en práctica. Y el pueblo debe decir amén. Porque no hay término medio. Yo puedo servir a medias, no del todo. No hay término medio. Él dijo bendición o maldición, vida o muerte. Apostasía es uno que abandona los principios de Dios, que pierde el estatus, que no es lo que era al principio de comenzar su vida. Entonces cae en desgracia, en vergüenza. Hemos enseñado mucho sobre esto. Solo hay que tenerlo en cuenta, traerlo a memoria y decidir qué lugar vivir. ¿El de la bendición o la maldición? ¿El de la vida o el de la muerte? ¿El de agradar a Dios o agradar a otro? ¿O el de ser libre o dejarse enredar? Explicando estas cosas a los hebreos, el apóstol Pablo dice en Hebreos 6, porque es imposible que los que gustaron el don celestial, diga, los que disfrutaron esta gracia en plenitud, la doctrina, la libertad, la salvación, la predestinación, todas estas cosas, el don celestial, y recayeron. Y recaer no significa estar metido en un cabaret, borracho, maldiciente, fornicario y adúltero, no está refiriéndose a eso. Es los que han caído de ese nivel y han tomado las cosas con liviandad, que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y aquí viene lo interesante, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, es como si dijéramos el creyente que recibe la palabra, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La tierra tiene un mensaje. Puede dar un mensaje positivo o un mensaje negativo. Si da buenos frutos, está dando un mensaje positivo, digno
de alabar. Pero si está produciendo hierba nada más, está dando un mensaje negativo. Abandonar el estatus de la gracia no es cosa que se arregla con saber, sino con un cambio de vida antes que sea demasiado tarde. El problema es que el engaño no le permite ver hasta cuando sea muy tarde. Saúl cometió un grave error. Y cuando llegó Samuel, él quiso arreglarlo. Fue que lo que pasa es que, si usted se hubiera dado cuenta, yo hice esto porque, miren el capítulo y verán todas las excusas que sacó Saúl para buscar un término medio. Pero Samuel le dijo, no hiciste lo que tenías que hacer. Y Dios ha cortado tu reino hoy y pondrá uno mejor que tú. A veces pensamos que Dios es muy misericordioso y que podemos abusar. Y si bien es cierto que Dios no nos está amenazando con el infierno, porque Dios no está en ese asunto. Lo que sí es que el hombre que no pone en alto, que no valora la posición en la cual Dios lo colocó y le ha dado, y vive por debajo de esa posición porque hay un fueque, porque hay lo que pasa es que, pero es que hay un problema. El que pone esas cosas por intermedio está perdiendo su estatus. Y lo que le sucedió a Israel le sucedió al pueblo diluviano. Y Yahshua dijo, y no entendieron hasta. Pero es un entender demasiado tarde. Y aquí viene el gran misterio que encaja todo esto. Pablo dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El pensar según Dios. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre hijo de perdición. Ahora aquí viene el misterio. Se necesita un pueblo que prepare el camino para la venida del anticristo. ¿Quién es ese pueblo? Los apóstatas, los que abandonan el camino, los que pierden el estatus, la bendición y la cobertura. ¿Cómo serán los días previos a la manifestación del anticristo? Una tremenda apostasía. La gente no vive por lo que Dios dice, vive por las circunstancias que me permiten servir a Dios. Si la circunstancia que yo tengo me impide servir a Dios, Señor, aguántate que yo, después de que yo solucione esto, yo te puedo servir. O si quiere, pues yo con esta situación yo te sirvo. Esa es la actitud del apóstata que no se ha dado cuenta que está perdiendo su estatus de vida. Y estamos en un momento cuando Dios está pidiendo de su pueblo, de su iglesia, excelencia. Por eso, el mismo mandamiento que le fue dado a Israel, nos fue dado a nosotros. Oye, Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas. Pero el que va camino a la apostasía se le interponen circunstancias que no vence. Pone las circunstancias delante y Dios entenderá. Yo sé que Él entiende que yo no puedo servirle como Él dice, pero yo sigo. No hay término medio, hermano. Con Dios no se puede negociar así. Dios no trabaja de esa manera. La palabra que yo conozco no funciona así. No he encontrado un solo verso de la Escritura en estos 50 y pico de años que llevo en el ministerio. Yo no he encontrado un solo verso que me dé término medio de que Dios se complazca con el poquito que yo puedo darle porque tengo un problema con el que no puedo servir. No lo hay. Gente abandonando la fe, las reuniones de adoración, la palabra, la oración, la vida consistente, el fervor, el ánimo, la santidad. Para todo esto usted encuentra cientos de excusas, porque las excusas son un lenguaje satánico. Eva dijo, la serpiente. Adán dijo, la mujer que me diste. Siempre hubo una excusa. Siempre hubo una excusa. Pero, ¿sirvieron esas excusas? Cuando nosotros ponemos una excusa, ¿tú crees que la excusa sirve para subsanar un error de desobediencia o de no querer poner nuestra vida en el nivel de la palabra de la obediencia? Porque si la pongo en el nivel de la obediencia, eso va a lacerar mi economía, o va a lacerar mi familia, o va a lacerar mis intereses, o va a lacerar mi amor propio, o va a lacerar mi reputación. Eso hay que pensarlo. Todos piensan en la venida del Señor, pero muchos no piensan en la venida del antimesías, el hijo de perdición, y quién le está preparando el camino. Algunos ya se han cansado de esperar su venida y se acomodan al sistema del mundo. Por eso está escrito, dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días, vendrán gente burladora, que andan según sus propios caminos, no según el camino de Dios, sino según el camino que ellos se trazan. Y diciendo, bueno, pero ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de los antiguos que ya murieron, todas las cosas siguen igual, desde el principio de la creación y nada ha pasado. Ese es el concepto de muchas personas. Entonces, ¿quiénes son los que preparan el camino al antimesías, al anticristo? Los apóstatas. Juan preparó el camino para el Mesías. La amada prepara el camino para el amado por su fervor, su fidelidad, su lealtad. Pero, ¿qué es la apostasía? Alguien que era, pero ya no lo es. Por eso el origen de esta palabra es Meshubat. Su definición es volver atrás, apostatar, estar sin fe, vivir en infidelidad. No se acomode a un problema, porque lo que se está acomodando es a una infidelidad a Dios. Y eso es terrible. Y si va a despertar un día cuando ya sea demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Debes saber que al decir sin fe,
que en hebreos es emuná y significa fidelidad. La apostasía entonces es vivir sin fe, o sea, sin poder. Fe es poder. Cuando se vive sin fe, no se tiene poder. No se tiene poder para poner las cosas en su lugar. No se tiene poder para poner las cosas, como decía alguien, sobre la mesa y aclarar las cosas con claridad. Aquí, como el poder que tuvo Josué, decida, yo y mi casa serviremos a Adonai. ¿Puede usted decir eso en tu casa? Porque vivir sin fe es vivir en infidelidad a la palabra, a la instrucción, a la Torá. Y por eso es que allá el Señor dijo, maldito el que, habiendo recibido la palabra, no la vive. Y muchos han caído de la gracia y no lo saben. Porque la gracia no es leer la Biblia. La gracia no es conectarse a las reuniones. La gracia no es orar. La gracia no es cantar. Todo eso es parte de un creyente que ama a Dios dentro de este pacto de gracia. Cuando Pablo llegó a Galacia, él encontró a la gente ayunando, orando, vigilando, leían sus cartas, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, cantaban y alababan a Dios y se reunían. Y les dijo, ustedes se desligaron de la verdad y cayeron de la gracia. ¿Qué era lo que Pablo les estaba diciendo? El problema es el conformismo, saber, pero no vivir, no practicar. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Eso quiere decir que si un padre da testimonio a alguien diciendo, hay que levantar los hijos en sujeción, que sus hijos no sean unos desvergonzados que caminan por la calle. Que si alguien, hablando de la palabra, dice, hay que vivir una vida de rectitud, que no sea un borracho ni un maldiciente. Tiene que tener detrás de él algo que respalde lo que está diciendo. Porque si no, se va a quedar con el hacer y no vive la realidad. Ha caído de la gracia y no se ha dado cuenta. Porque ¿de qué sirve que usted vaya al gimnasio y sepa cómo funcionan las máquinas y mire la gente hacer ejercicio y usted no hace nada? ¿Cree que va a sacar mollero mirando a la gente? No. ¿De qué sirve que usted vaya a la piscina y le dé 10 vueltas a la piscina, pues no se mete en ella? ¿De qué sirve que nos llamemos de gracia si no nos metemos en ella para vivirla y disfrutarla, saborearla, para compartir al mundo no con palabras, sino con hechos, con el estilo de vida que usted vive? Porque está escrito, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Hay muchos apóstatas y ni cuenta se da que lo son. Israel apostató y solo se dio cuenta cuando fracasó. Hoy tenemos mucha gente que escuchó esta palabra. Cuando supieron que no se podían perder porque venían hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo y que Dios no manda a ninguno de sus hijos al infierno, dijeron, eso es suficiente lo que yo quería saber.
Y yo con eso me satisfago. Yo no necesito reuniones, yo no necesito más de esto, porque yo ya soy, lo importante aquí es la salvación y estoy salvo para siempre. Lo más peligroso es ir al infierno y yo no voy a ir al infierno. Entonces, ¿de qué me preocupo? Y esos son los apóstatas. Algunos saben que son salvos y se conforman, pero no disfrutan esa salvación. Viven su vida, no la vida de Yahshua. Por eso el apóstol Pablo, es que la brega que tenemos hoy con tanta gente es la misma brega que tuvo Pablo con su iglesia, cuando él dijo a algunos, dijo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Yahshua. ¿Por qué se quejaba Pablo de eso? Porque la gente le daba a Dios lo que le sobraba. Le servía a Dios si podía, pero si algo se le interponía, pues no puedo. Eso lo bregó Pablo en su tiempo, porque la apostasía ha venido trabajando continuamente. Pero hoy en día vivimos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sabe usted cuál es el último golpe que ha dado los hijos de perdición a la fe de los cristianos? Fue en el Sinaí cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, la ley del pueblo. Y es allí mismo, en el Sinaí, donde se reunieron todos los líderes importantes de la religión para proclamar los 10 mandamientos que suplantan los 10 mandamientos de Dios, para imponer los 10 mandamientos del hombre en la era que nosotros vivimos. Entonces, esto es lo que hay que considerar. ¿Cuánto usted sabe de gracia? Pero ¿cuánto vive de ella? ¿Cuántas cosas usted sabe que hay que hacer, pero no las hace? ¿Quién prepara el camino al antimesías? Los que sabiendo hacer las cosas no las hacen porque son apóstatas, infieles, porque abandonan los principios de Dios. Por eso Juan exclamó estas palabras muy interesantes y dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es el mismo verso que encontramos allá en Génesis 2. Está en primera de Juan 2. El mismo verso. Pero Juan dice, para que no seamos como Adán y Eva, que se escondieron avergonzados. Perdieron la cobertura. No tenían el visto bueno de Dios sobre sus vidas. ¿Sabes qué es ser alejado en su venida? Avergonzado por ser apóstata. Se esconderán de su presencia en aquel día porque se ven desnudos, en vergüenza, en maldición y en miseria. Y de estos es que dice la Escritura que no esperan la venida del Señor. Porque esperar no es decir yo espero. Siempre les he dicho que la única manera de saber las cosas con realidad es yendo más allá. ¿Qué cosa es esperar? Yo me he dado cuenta, a veces cuando visito familias, oigan, y saben que yo voy a ir, tienen preparado un poco de cosas, la sala, y si me voy a quedar allí, tienen preparado el cuarto, me tienen preparadas las toallas, esto, mil cosas tienen preparadas, porque me están esperando. Y siempre ha sido así. Quiere decir que si uno espera a alguien, hay una preparación. Y eso es lo que es la iglesia. Si está esperando al Señor, tiene que haber una preparación en todos los actos de su vida, en toda la relación de su vida. Pero cuando entró la apostasía, hay una de las iglesias allá en Apocalipsis que encarna esta época.
Y el Señor les dijo, allá en Apocalipsis 3, por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, serás vomitado de mi boca, porque no hay término medio. O es o no es, pero a medias no. Por eso dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mí. ¿Quién preparó el camino a Moloch en Israel? La idolatría que destruyó al pueblo de Israel. Acab con su apostasía al juntarse con Jezabel. Porque Jezabel mandaba en Acab y Acab simplemente decía, sí, así es. Si alguien quería hablar asuntos en Israel, tenía que tratar con Jezabel. Y si hablaba con Acab, Acab siempre decía, hasta que no hable con mi esposa, ella decide. Porque ella mandaba. Y ese fue el camino que se preparó para que Moloch entrara y trayera la desgracia y la desolación al pueblo de Israel. Cuando un padre o una madre no mide las consecuencias de ciertos actos, puede traer maldición a su familia, a sus hijos y a todo lo que le rodea. Y esa es la palabra que Dios quiere que usted escuchara en el día de hoy. Recuerden, la euforia de Israel al salir de Egipto, salieron cantando, salieron danzando, todos iban contentos y felices y haciendo palmas porque dejaban el mundo y se iban a la tierra prometida. Cuando cruzaron el mar, entonces tenían un regocijo grande de que ya los enemigos no estaban con ellos y que ya estaban libres totalmente. Pero luego vino el inconformismo. Su mente no fue renovada. Ahora, ¿recuerda usted el ánimo y la euforia, el gozo, cuando usted conoció esta palabra? ¿Lo trae a su memoria? ¿Se encuentra usted hoy en esa misma euforia, en ese mismo gozo, en esa misma decisión, o está en otro sitio? ¿Se ha conformado con haber perdido todo eso porque le resultaron problemas en el camino? Es allá en Éxodo 32, comenzando con el verso 1, que está la historia triste y lamentable. Pero hay algo que me llama la atención y que es lo que yo quiero que usted vea en ese capítulo, del verso 1 hasta el verso 6. Y él dice que Aarón tomó de las manos del pueblo el oro, o sea que el pueblo ofrendó. ¿Se puede servir a Dios? ¿Se puede ser un apóstata y ser un ofrendador? El pueblo ofrendó. Le dio a Aarón el oro que tenían encima. Y Aarón hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron, escuche esto: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón era un líder, era el segundo en el lado de Moisés, que debía de haberse parado y decir: aquí eso no es así. No, él se plegó, porque se levantaron para decir que las cosas debían ser así, y él se plegó a eso. ¿Qué dice la Escritura?
Y viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, escucha esto, aquí es donde está la maldición total y la apostasía más grande. Mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. ¿Cómo que en honor a Yahvé si estaban ofreciendo sacrificio al mismo diablo? ¿Cómo que mañana hay fiesta para Yahvé si estaban sacrificando a Moloch que habían levantado el altar? Y al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. ¿Con quién? ¿Con Dios? No, con el diablo mismo. Y luego se sentó el pueblo a comer y a beber y luego se levantó a fornicar. Este es el misterio del cual quería hablarles, del Ehel Hazab. Que muchos piensan que están haciendo algo para Dios cuando su corazón le está sirviendo a otra cosa. Israel es la sombra. Los creyentes hoy son la realidad. Israel era lo natural y carnal, pero el creyente es lo espiritual y lo celestial. ¿Qué lado usted define como estabilidad de su vida? Esto es lo que Dios quería que yo les mostrara, porque Dios quiere bendecirlos y estar en medio de su pueblo. Dios añada bendición a cada vida que lo entiende y que cuando lo entienda no sea demasiado tarde. Ojalá sea hoy mismo. Bendecidos con toda bendición. Les amo en el Señor.